Oficialmente comienza este webinar. Lo primero que quería comentarles es que hoy Viviana Vilesker, docente por excelencia del Faro y presidente de nuestra asociación, iba a formar parte de este webinar por razones personales, tuvo un tema de salud con la mamá, no va a poder estar presente. Así que la vamos a extrañar y esperamos que pueda después verlo, por eso lo estamos grabando y nos diga, bueno, estuvieron bien. Este webinar es el que cierra, por lo menos provisionalmente, este ciclo al cual hemos llamado Compasión en Acción, en el cual fuimos desplegando una serie de temas que tenían que ver justamente con cómo dar cauce a la compasión que nos moviliza, compasión que queremos poner en acción, que queremos poner en el mundo. Así fuimos desarrollando diferentes temas, hablamos de la empatía, hablamos de la comunicación dentro de la familia, hablamos de la cosmovisión, hablamos acerca del cuidado de aquellos que cuidan a otros, y creo que se me está escapando uno, Moni, que no sé por qué, siempre se me chispotea. Fueron dos del cuidado. Dos del cuidado. Y hoy decidimos que el tema, mitos y realidades acerca de la muerte, de alguna manera iba a expresar nuestra compasión con la muerte. ¿Por qué la muerte necesita compasión? Se podrán preguntar. Porque justamente creemos que hay tanto mito, tanta creencia negativa en general acerca de la muerte, que hacer una revisión de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que opinamos, de lo que contamos, de lo que transmitimos sobre la muerte, era una forma de compasión hacia ella. Y en el fondo una forma de compasión hacia nosotros mismos, que vamos a morir todos. Y agregar, además, el sentido de compasión hacia aquellos que han sufrido una pérdida, que han sufrido la muerte de algún ser querido, y que muchas veces creemos que tenemos hacia ellos una actitud compasiva, y a veces no somos tan compasivos, sino que les imponemos cosas a aquellos que están elaborando un duelo. Esos serían los temas que queremos tocar en este webinar. ¿Por qué este ciclo se cierra? Se cierra en el formato que vino teniendo, que era el de ser accesible para todos, independientemente de la posición económica, de la posibilidad económica. No queríamos que nadie tuviera que resignar la participación en uno de nuestros webinars por estar en circunstancias, como todos conocemos, difíciles económicamente, a raíz de la pandemia, de la cuarentena, etc. No hace falta, creo que me explaye en lo que está sucediendo, todos conocemos la realidad en que estamos viviendo en ese sentido. Probablemente le demos una vuelta de tuerca a esto para ofrecer en la segunda mitad del año otra manera, ¿sí?, de acercamiento a estos webinars, que ya van a recibir invitación, etc. Entonces, enlazado con esto, les vuelvo a mencionar que el Faro es una asociación civil que no tiene fines de lucro, pero que necesita del aporte de todos para poder seguir funcionando. Nosotros, para poder ofrecer los webinars, para funcionar como asociación civil, para ofrecer el servicio de acompañamiento gratuito que estamos ofreciendo en estos momentos de pandemia,
necesitamos del aporte y del sostén de todos. Así que agradecemos a aquellos que luego de terminado el webinar quieran, como una manera de agradecimiento, de intercambio, hacer alguna donación a nuestra asociación civil, ¿sí? Moni les va a pasar el link. Como dijimos, de ninguna manera es obligatorio, es voluntario, y se los agradecemos de corazón, si pueden realizar algún aporte. Bien, mitos. Voy a leer la definición de mito, así que discúlpenme si salgo un minutito de esta pantalla. Un mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio en el que el mundo no tenía aún su forma actual. Los acontecimientos de la naturaleza que se repiten periódicamente se explican como consecuencia de los sucesos narrados en el mito. Por ejemplo, en la mitología griega, el ciclo de las estaciones se explica a partir del rapto de Perséfone. Todas las culturas han sostenido sus mitos. En las culturas precolombinas, por ejemplo, tenemos el Popol Vuh. En la cultura judeocristiana tenemos el mito del Arca de Noé. Y todas las culturas han tenido sus mitos para explicar aquellas cuestiones existenciales. Pero el mito es más que eso. El mito tiene múltiples aspectos que son aquellos que queremos ir desarrollando a lo largo de esta charla. Así que le quiero ceder la palabra a Fabio, en primer lugar, que nos va a ofrecer una perspectiva del mito desde este punto de vista, ¿no? Como un fenómeno cultural y más que cultural. Así es. Hola, buenas tardes para todas. Muchas gracias por estar ahí. Y sí, sigo el camino de Clau, enfocándome en la palabra mito y desarmando un poco lo que está construido socialmente desde la palabra mito y que repetimos casi mecánicamente y yo diría culturalmente cuando hablamos de eso. Me acordaba cuando yo era niño, allá lejos de hace tiempo, no estaba la tecnología que hay ahora y era un niño preguntón, preguntaba qué quería decir las palabras, y mis padres, sabiamente, me mandaban al diccionario. Me acuerdo muchas noches de irme a dormir con un diccionario grande que tenía, y dormirme así, buscando el significado de las palabras y realmente dándole valor a eso que leía, ¿no? Creyendo eso que leía. El tiempo pasó, la vida pasó, y la tecnología nos devuelve otras maneras de comunicarnos qué son las cosas. Muchas maneras. Una, que hoy en día es Box Day, una de las Box Day de la época, es nuestro amigo Google. Entonces, para trabajar en este webinar con mis compañeras, me enfoqué desde lo cultural y bueno, se ve que volvió ese niño preguntón, y esta vez, más que ir al diccionario, fui a Google, porque me interesa saber cómo la cultura transmite hoy en día. Y de alguna manera podemos decir que Google forma buena parte de nuestra cultura, porque muchas cosas las buscamos ahí. Entonces, yo también tengo una pantallita atrás para leer. Voy a leer 3 definiciones que aparecen en Google cuando uno busca la palabra mito. Y dice, es una historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc.,
se aplica especialmente a la que narra las acciones de los dioses o héroes de la antigüedad. Definición 2. Historia imaginaria, que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Esto está en el portal, no sé cómo se dice, en la primera página de Google, cuando uno cliquea ahí en mito. Y la tercera definición dice, un mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Perfecto. Todo esto ya me pone en funcionamiento y a pensar qué es la palabra mito, porque vengo escuchando culturalmente desde que soy niño, esto es un mito, como si mito fuera sinónimo de mentira, como si mito fuera sinónimo de algo que no es cierto, que no es real. Estas tres definiciones son de Google. Dentro de nuestra formación como acompañantes, tenemos distintas búsquedas, pero nos une la búsqueda más que nada humanística y espiritual. Un docente argentino, doctor en filosofía, que se llama Bernardo Nante, y lo recomiendo ampliamente, un especialista en mitología, un estudioso de Campbell, que después lo voy a nombrar también, define, por supuesto, a la palabra mito. Y fíjense lo que dice. Un mito, que es muy parecida a la que dijo Clau recién. Un mito es una historia verdadera, sagrada y simbólica, en la que intervienen seres sobrenaturales que tienen por objeto revelar e instaurar una realidad significativa referida a cuestiones fundamentales. Es algo que nos orienta hacia una verdad trascendente. Y agrega, el mito no explica, implica. Con lo cual, esta definición nos coloca en otro lugar. Agrega el doctor Nante que el mito puede ser sinónimo de una palabrita que es alegoría. Y una alegoría es una representación o imagen en las que las cosas tienen un significado simbólico. En el tema que nosotros estamos tocando, el tema de mitos y realidades, es en relación, como todos los temas que proponemos desde el Faro, al tema de la muerte y al tema del acompañamiento en el final de la vida. Con lo cual, en este tema que estamos hablando, la muerte tiene una representación y una imagen subjetiva de un hecho objetivo que es la muerte. A todos, a todas, nos ha tocado convivir con la muerte y de manera cultural, general y generacional, todas las personas hemos tenido, tenemos y tendremos un vínculo con esa representación o imagen que nos hicimos de la muerte. Dentro de este contexto social, por lo menos en el que estamos hablando, que es Buenos Aires, que es la Argentina, y hablo en términos generales, por supuesto que hay otras situaciones, pero en términos generales, la muerte aparece como algo de lo que hay que huir, una imagen que hay que olvidar y una representación de la que no hay que hablar. Entonces, sumando representación o imagen más significado simbólico, esto nos da que la muerte para nuestra cultura es una alegoría. Es algo que tiene una representación interna subjetiva. La importancia de lo cultural y de lo que la cultura nos va transmitiendo, les voy a pedir ahora que lo llevemos a otro plano. El plano simbólico, justamente, que nos devuelve
las imágenes, nos devuelven las imágenes de otros. En este caso, algo que leí y que me gustó explorar fue que el cine es el primer espejo en el que el ser humano puede contemplar el proceso espacio-temporal de su propia muerte sin tener que experimentarla directamente. Con lo cual, esto me llevó a algo que compartí la otra vez con mis compañeras, y justamente ayer, en un canal de cable, estaban dando la película ¿Conoces a Joe Black? No sé si la vieron, pero si no se las recuerdo. Esta película trata el tema de la muerte, que viene a llevarse a Anthony Hopkins, que es el personaje de la película. Y en esta película la muerte es personificada por un muchacho que se llama Brad Pitt, que es bastante pintón. En otra película, y digo esto también como para instalar imágenes, como para trasladar estas películas que son de culto realmente y que nos dan mucho material para trabajar, en otra película de época que se llamó All That Jazz, el director Bob Fosse, que cuenta su propio proceso de muerte en la película, aparece la muerte personificada por una rubia maravillosa que se llama Jessica Lange, que viene a llevarse al intérprete que hace de Bob Fosse en su propio proceso. ¿A dónde voy con todo esto? Más o menos por las caritas puedo interpretar, me puedo equivocar, pero puedo interpretar que más o menos nos vamos comprendiendo. Estoy refiriéndome a que la imagen y representación en estas películas no es ese ser encapuchado, todo de negro, de la cabeza a los pies, que viene con una guadaña y que dice el mero mito. Acá quiero distinguir el mito mayor, con la definición de Nantes, del mero mito cultural, que dice que la guadaña, que la parca, que la muerte es ese ser que viene con la guadaña, que la guadaña la usa en caso de que el moribundo se resista, porque ella tiene que hacer su trabajo, que viene con un reloj de arena que indica el tiempo, que el tiempo ha llegado a su fin, y yo no tengo ninguna duda, lo cual no habla bien de mí, debería dudar, pero en este caso no tengo dudas de que la representación e imagen ante la muerte impactarían de manera muy distinta en el alma si lo que grabáramos fueran las de Brad Pitt o Jessica Lange. Porque estas representaciones e imágenes son las que vamos a imaginar y proyectar en el momento en que la verdadera muerte se haga presente. Y son dos puntos de partida bien distintos, aunque con algo en común, fíjense. Tanto la imagen truculenta, típica y conocida de la parca, como la de estas dos bellezas que estoy describiendo, son imaginarias y son subjetivas ante un hecho que, vuelvo a decir por segunda vez, objetivo, que es la muerte. Quiero agregar, quiero sumar a esta parte que me toca compartir con ustedes a Joseph Campbell, porque me parece muy importante hablar de este estadounidense, mitólogo, historiador, estudiante y difusor de los verdaderos mitos, que nos dice muchas cosas, pero yo lo resumí en un par de renglones, que dice que las cosas más importantes de la vida no se pueden decir con palabras. Que dice que las segundas cosas más importantes de la vida son los símbolos, los mitos, el arte sagrado, que sí se comunican con palabras, pero de manera simbólica. Y que las terceras cosas más importantes de la vida son las cosas cotidianas, las charlas mundanas que tenemos comúnmente, que sí se pueden comunicar solo a través de la palabra. Distingue Campbell que no por estar en tercer lugar estas cosas no sean importantes, solo que adquieren su verdadero significado siempre y cuando estén, adquieren, cuando no pierdan el contacto con las primeras dos cosas. Porque de ser así,
nos perderíamos en el laberinto de estas terceras cosas y nos perderíamos a nosotros mismos, nos perderíamos mensajes fundamentales. La muerte, su imagen, su representación, aquella primera experiencia que todos hemos vivenciado alguna vez, atravesada por lo cultural, corre el riesgo de no poder ser elaborada con palabras por quedar atrapadas en las primeras dos cosas más importantes de la vida. El hecho de no poder decirlo con palabras y convertirlo en un mero mito cultural. De eso no se habla, si habrán escuchado de ese tema. Con lo cual, todo esto es una invitación al verdadero trabajo personal que tenemos que hacer. Y a la vez, este trabajo personal rescata la verdadera función del mito, que es la de armonizarme y sintonizarme con el universo, que contempla a la muerte como parte de la vida, y a nosotros viviendo una experiencia humana. El mito no es solamente la búsqueda del sentido, sino también la epifanía del misterio de estar vivos. Y sostener este misterio nos abre a preguntas existenciales. Los llamados mitos culturales, los meros mitos, son justamente meras respuestas intelectuales que eclipsan ese misterio. Cuando nos preguntamos preguntas existenciales, y como dice Vivi, insistenciales, concretamente preguntas en torno a la muerte, vamos dándole entidad a aquellas representaciones, imágenes, que quedaron flotando desde aquellas primeras experiencias. Y es tarea en el acompañamiento humano acompañar a que la razón pueda comprender y a que el ojo pueda ver. ¿Qué hubo siempre en aquellos mitos que permanecían dormidos en nuestro mundo interior? Colabora con el pasaje del mito individual y colectivo, porque eso es lo que transforma un mito en mito, que sea colectivo y que a la vez tenga significado individual para cada uno de nosotros, a la realidad subjetiva y a decodificar ese mensaje que siempre estuvo ahí destinado a ser descubierto. Recordemos que una de las funciones de las representaciones es hacer presente lo ausente. Resumiendo, los verdaderos mitos viven en el inconsciente colectivo. Son un modo, una manera de comunicar que tuvieron nuestros ancestros humanos, la realidad que les tocó vivir. Cada cultura ha ido transmitiéndolo de acuerdo a sus propias posibilidades, y muchas veces, y acá es donde yo entiendo que tenemos que estar atentos y alertas, de acuerdo a sus propios intereses, convirtiéndolos en otra cosa. En el caso de la muerte y en nuestra cultura, los meros mitos acerca de la muerte se alejan de aquel mensaje arquetípico. Resumen 2. El Faro ofrece en el acompañamiento este pasaje del verdadero mito a la subjetiva realidad que está atravesando la persona acompañada, dejando que lo descubra libremente por sí misma. Quedaría hasta acá con esta presentación, insistiendo en el tema de la búsqueda del misterio interior, de sostener ese misterio, de la diferencia que hay y que también nombra Nante de creer en o creer que. Son dos palabritas que suenan parecidas y para el tema de descubrirnos a nosotros mismos son bien interesantes, porque si creo que me voy a quedar justamente con creencias que tienen que ver con lo cultural y que muchas veces me alejan de lo que yo mismo me puedo dar cuenta
y puedo decodificar ese mensaje de manera individual y personal. De un mensaje que, vuelvo a decir, en el caso de los mitos, es colectivo, es para todos, pero para cada uno va a tener su significado especial. Entonces, si yo me subo a la explicación que me da Google, la misma que me dan antes, ¿no? Por otro lado, y no ahondo, no penetro en mi propio misterio, en lo que significa para mí esta palabra que, articulada y abordada desde lo que estamos tratando, es la palabra muerte, de qué significa para mí, y me dejo guiar o me dejo llevar por creencias colectivas, por meros mitos, no voy a descubrir nunca cuál es el mensaje y el significado que tiene para mí. Si soy acompañante y voy con mis propios meros mitos a acompañar, voy a interrumpir el proceso de descubrimiento de la otra persona que tiene su propio mensaje ahí, adentro, para ser descubierto. Así que bueno, esa es un poco mi intervención en este webinar, intentando cuestionar la cultura, cuestionar las palabras, porque como bien dijo, creo que fue Maglio en alguna charla, somos militantes de la comunicación, y afilar la herramienta de la comunicación es buscar en las palabras qué significado tienen en nosotros, qué efectos producen y en qué lugar nos colocan. Con lo cual, desmitificar estas palabras es justamente reivindicar el mito con todo su valor, mito con mayúscula, mito agradeciéndoles a esas generaciones anteriores a nosotros que mantengan la llama viva del conocimiento en tanto y en cuanto estemos despiertos y vivos como para poder comprender y decodificar el mensaje. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Me sirve bárbaro esto que vos estuviste presentando para conectarlo con otros aspectos, ¿no?, del mito. Así como Fabio dijo, somos receptores de mitos que tienen que ver con la cultura en la que estamos. Claramente no tenemos los mismos mitos hacia la muerte, relacionados con la muerte, las mismas historias que pueda tener alguien que vive en el Tíbet, por ejemplo. Tampoco tenemos los mismos mitos que aquellos que han vivido hace 500 años, ¿sí?, donde el contacto con la muerte era otro, estaba más ahí, más palpable. Entonces, no solo nos nutrimos de esos mitos, sino que además nos hemos nutrido, aunque parezca mentira, de mitos familiares acerca de la muerte. Cada familia tiene su manera de abordar la muerte. Hay familias donde, si nos ponemos a revisar mensajes, comunicaciones, formas de contar la muerte de aquellos que han partido, por ejemplo, viene siempre acompañada de la palabra pobrecito. O sea, todos los que murieron, pobrecito, pobrecito, se murió, pobrecito. Y eso opera dentro nuestro, ¿no? Ese pobrecito escuchado una y otra vez. También hemos tenido vivencias desde que éramos niños relacionadas con la muerte. Podemos tener la experiencia de que cuando alguien muere deja de ser nombrado, ¿no?, porque se supone que trae mucho dolor mencionarlo. Entonces, adentro nuestro se va creando un mito de que la muerte significa olvido.
Hay familias donde las muertes se convierten en una tragedia. Una larga lucha contra la enfermedad, al final lo venció. No estoy hablando en sentido peyorativo, ¿no? Sino para que tratemos de empezar a pensar qué historias hemos mamado en relación a la muerte. Cómo se hablaba o cómo no se hablaba de la muerte en nuestro entorno familiar. Hay familias en las cuales a los niños no se los lleva ni a los velatorios ni a los entierros, como una manera de preservarlos de ese momento. ¿Está bien, está mal? No está ni bien ni mal, son formas de abordar un hecho de la vida, que es la muerte. Entonces, adentro nuestro se van armando historias, se van armando estructuras que tienen que ver con la muerte, de las cuales muchas veces no somos conscientes. Y justamente lo que queremos es invitarlos a que vuelvan, a que traigan a la conciencia esos mitos particulares, esos mitos individuales que viven adentro de ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que tenemos la capacidad de no quedarnos con aquello que heredamos, con aquellas historias, con aquella manera de entender la muerte que hemos vivenciado, sino que podemos actualizar esas historias, podemos refrescarlas, podemos darles otra mirada y así empezar a construir un vínculo con nuestra propia muerte. ¿Vamos a vivir nuestra muerte como una tragedia porque estamos acostumbrados a que la muerte sea una tragedia? ¿Vamos a vivenciarnos como unas pobres víctimas del destino? Preguntas nada más, ¿no? Que queremos dejar abiertas. ¿Por qué? Porque en el proceso de acompañamiento, como decía Fabio, cuanto más limpios podamos entrar nosotros de nuestras propias historias, cuanto más podamos hacer un vacío en el cual dar lugar a las historias, a los mitos, a las vivencias del otro, más probable es que nuestro acompañamiento se ponga al servicio del proceso del otro, en vez de imponer nuestra visión, porque todo lo que no tenemos consciente opera de alguna manera y nos hace tomar una distancia con aquel a quien estamos acompañando y que está en un proceso de muerte. También es una forma de empezar a acompañarnos a nosotros mismos. Si yo puedo revisar mis creencias acerca de la muerte, si yo puedo ver que la vida me ha mostrado que hay otras posibilidades, y si la vida no me ha mostrado que hay otras posibilidades, yo crearme el ambiente para esas posibilidades, empiezo a vivir en un espacio de libertad acerca del tema de la muerte. Dejo de ser un rehén de mis creencias sobre la muerte. Puedo empezar a dialogar con mi muerte. Empezar a dialogar es empezar a sacarle la capucha de la que hablaba Fabio, es empezar a sacarle la guadaña. No sé si me voy a encontrar con Brad Pitt al final de ese proceso, pero por lo menos voy a haberle sacado mucho de lo mítico y en haberme encontrado con lo místico que funciona operando detrás del mito. Hay un ejercicio muy interesante para hacer, para tener como el puntapié inicial para revisar nuestros propios mitos acerca de la muerte, que es armar un árbol genealógico de muertes. ¿Vieron? Ustedes seguramente saben lo que es un árbol genealógico, donde uno pone
el padre, la madre, abajo una línea, los hijos, los primos, los hermanos. Bueno, armar un árbol genealógico de las muertes en mi familia, no solo en mi familia, sino también muertes que han sido significativas para mí, tal vez mi padrino, un amigo de mis padres, una compañerita del colegio, una mascota, otra mascota, y empezar a observar cómo fue esa muerte, qué edad tenía yo, qué supe sobre esa muerte, fue inesperada, era esperable, qué me dijeron, cómo me la comunicaron, ver si hay algún patrón que se repita en ese árbol genealógico de muertes, ver cómo esas historias fueron creando una imagen dentro mío de la muerte. La muerte, ¿quién era? La benefactora que se llevó a ese ser querido que estaba sufriendo tanto, o fue este ser maligno que arrebató la vida de mi primito en un accidente. Entonces empiezo a ver a la verdadera muerte, no a la muerte que me contaron, ni a la muerte que me imagino, ni a la muerte que temo, sino a la verdadera muerte, a la muerte que opera todo el tiempo, ¿no? Si tenemos esta posibilidad a la cual nos invita siempre Vivi, de observar en cada hecho el nacimiento y la muerte, en cada momento de nuestra vida, cada día nace y muere, empiezo a observar las cosas desde otra perspectiva. Así como Fabio mencionó 2 películas, yo el otro día me encontré con Love Story, ¿se acuerdan? La de Ryan O'Neal y Ali MacGraw. Y hubo una escena que me pareció que venía justo para traer a este webinar, y es Ali MacGraw ya está en su último día de vida, y le dice a Oliver, a Ryan O'Neal, le dice, siento que estoy cayendo por un precipicio desde hace tiempo, y siento que la necesidad de llegar al suelo. Ahí la muerte no es la parca, no es la capucha, tampoco es Brad Pitt ni Jessica Lange, es necesaria. Es, nada más. Me pareció una imagen hermosa, me pareció una imagen para trabajarla también dentro mío, y los invito entonces, si tienen ganas y tiempo de hacer este árbol, y los invito además ahora a escuchar todo esto que tiene Mónica para contarnos acerca de mitos y realidades, porque deconstruyendo el mito vamos creando la realidad acerca de la muerte. Acá no hablamos ni de mentiras ni de verdades, ¿sí? Hablamos de mitos y realidades. Y Moni nos va a contar acerca de mitos y realidades que acompañan al proceso de duelo. Moni, ¿te invito? Sí, cómo no. Gracias, Claudia. Y en esto de definirnos y posicionarnos acerca de los mitos y las realidades acerca de la muerte, y en este caso particular del proceso de duelo, yo quiero dar como un pasito más, y de repente ubicarnos en lo que representa para nosotros a veces a nivel coloquial la palabra mito. Y esa palabra mito muchas veces está asociada con las creencias que nosotros tenemos acerca de algo. Y es importante esto porque aparecen muchas creencias durante el proceso de duelo, y que muchas veces estas afirmaciones que consideramos internamente como verdades, no las expresamos, no es común que las verbalicemos porque no solemos hablar de la muerte. Pero hay algo que cuando estas creencias funcionan de manera adaptativa son muy buenas porque ayudan al proceso de duelo, pero en otras ocasiones precisamente no colaboran.
¿sí? Sino que entorpecen el proceso de duelo. Y lo clave es que nosotros las actuamos, más allá de que podamos ponerle palabras o no. Entonces, en realidad queremos un poco explorar estas creencias que aparecen durante el proceso de duelo, justamente para no generarle más sufrimiento a la persona que está atravesando ese proceso, y que estas afirmaciones engañosas no nos coloquen en una posición o en un rol que justamente le haga sentir a la persona que está atravesando el duelo que no se siente comprendido. A veces, a mí me gusta acá usar una frase que es clave, ¿no? Que a veces menos es más. A veces en el duelo no se trata de preguntarnos todo lo que tenemos para hacer, sino que a veces se trata simplemente de estar, ¿no? Y que esto que tal vez no estaba incorporado como una creencia, tal vez nos invito también a reflexionarlas o a pensarlas con respecto a de qué manera nosotros encaramos o qué actitudes tomamos frente a los procesos de duelo, ya sean los propios o de las personas que son cercanas a nosotros. La primera creencia que quiero explorar es que muchas veces pensamos que cuanto más cariño se siente por la persona que falleció, más traumático, doloroso y largo tiene que ser el proceso de duelo. Es como que nos terminamos atando más a los signos y a los gestos exteriores que a los procesos interiores. Llora mucho, llora poco, no llora. Está en momento de crisis, no está en momento de crisis. ¿Qué hace o qué deja de hacer? Y tal vez en esta exploración está bueno que podamos pensar que en realidad el proceso de duelo, sobre el que se ha trabajado mucho y se ha explorado mucho, nos invita a que el duelo se transforme en un trabajo. Tenemos que trabajar en el duelo. Y tenemos que saber que ese significado personal para cada uno va a ser vivido de manera única e irrepetible. Y no solamente porque cada persona es única e irrepetible, sino porque cada persona se encuentra de manera diferente en cada momento de su vida. Entonces, una misma persona puede ser que viva de manera totalmente diferente distintos duelos que le toque atravesar. Entonces, la idea es no preguntarnos si llora, si no llora, sino tal vez estar atento a ver qué necesidades tiene y de alguna manera no entorpecer el proceso de duelo, sino facilitarlo. Y para poder facilitarlo vamos a necesitar entrar en contacto con las necesidades reales del otro. Y vamos a tener que atrevernos a preguntar, ¿qué necesitas para atravesar este proceso? Tal vez si es una persona que no es muy conocida, pero estamos acompañando de alguna manera, puede ser también que tengamos que animarnos a explorar acerca de su relación con la muerte. Porque eso nos va a permitir poder pararnos desde un lugar donde vamos a ser realmente más presentes para esta persona. Vamos a poder acompañarlos desde su propia realidad y no desde los mitos que, como decían Fabio y Claudia, muchas veces nos hacemos nosotros en la cabeza, porque tienen que ver con lo que nosotros creemos acerca de algo, que no tiene por qué coincidir con aquello que le está pasando, o que está viviendo, o que siente la otra persona. Si tomamos una segunda creencia, muchas veces pensamos que si logramos que la persona que está en duelo no piense en la muerte, es lo mejor que podemos hacer. La alejamos de acá, tratamos de que se distraiga y que de alguna manera eso le va a facilitar llevar adelante su duelo y poder cerrarlo. Y tal vez está bueno poder animarnos a explorar por qué necesitamos hacer eso, que muchas veces es más nuestra necesidad que la necesidad del otro, que muchas veces somos nosotros los que estamos poniendo en juego nuestros propios miedos en esto de tratar de no hablar de la muerte, ¿no? Si no la nombro parece que no existe, si no la nombro parece que el dolor puede de alguna manera reducirse. Y a veces justamente lo que necesita la otra persona es todo lo contrario, es poder hablar de la persona fallecida, es poder de alguna manera expresar y contar anécdotas que le hagan sentir que todavía está viva, que está a su lado, no necesita distraerse. Todos los procesos de duelo
implican dos actividades fundamentales. Una tiene que ver con contactar con la realidad de la pérdida, y la otra tiene que ver con un proceso de evitación. Serían algo así, subo las manos para que se vean en la cámara, como los platillos de una balanza, ¿no? La persona no puede estar totalmente todo el tiempo contactando con la realidad de la muerte, pero tampoco puede estar permanentemente evitando. Entonces está bueno tratar de explorar de qué forma facilitamos o no facilitamos esta cuestión, o de qué manera le permitimos al otro ser y vivir su propio duelo. En esto de llorar, a veces nos desespera que el otro llore. No, no lloré, ¿por qué lo quiero distraer? Porque en el fondo lo que más me cuesta es estar con el dolor del otro, ser soporte del dolor del otro, acompañar el sufrimiento del otro. Entonces, si no llora, mejor, ¿sí? Es como que me la hace más fácil a mí, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando con él y su propia realidad? Y acá voy a tomar un fragmento de una joyita que me regaló Claudia hace unas horas, ¿sí? De un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, donde cuenta la biografía de Madame Curie, que quedó viuda muy joven, y donde ella aborda también lo que le ocurrió, cómo vivió la muerte de su pareja, Pablo, ¿sí? Con quien había compartido 20 años de su vida. Y les voy a leer este pequeño fragmento que dice así. Habla Madame Curie. Dice, y en efecto, yo no quería sentirme avergonzada por mi dolor. Soy de ese tipo de personas que siempre intentan hacer lo que se debe. Por eso saqué tantas matrículas de honor en el instituto. Así que procuré plegarme a lo que creía que la sociedad esperaba de mí tras la muerte de Pablo. En los primeros días la gente te dice, llorá, llorá, es muy bueno. Y es como si dijeran, ese absceso hay que relajarlo y apretarlo para que salga el pus. Y precisamente en los primeros momentos es cuanto menos ganas tienes de llorar, porque estás en shock, extenuada y fuera del mundo. Pero después, enseguida, muy pronto, justo cuando tú estás empezando a encontrar el caudal aparentemente inagotable de tu llanto, el entorno se pone a reclamarte un esfuerzo de vitalidad y de optimismo, de esperanza hacia el futuro, de recuperación de tu pena. Porque se dice precisamente así, fulano aún no se ha recuperado de la muerte de Mengana, como si se tratara de una hepatitis, pero no te recuperas nunca. Ese es el error. Uno no se recupera, uno se reinventa. No es mi intención criticar a nadie al contar esto. Yo también he actuado así antes de saber. Yo también dije, llorá, llorá, y 3 meses después, venga, ya está, levantá la cabeza, animate, con la mejor de las intenciones y el peor de los resultados, seguramente. Creo que la anécdota y este texto, que son una joyita, expresan claramente en primera persona un poco esto que nos pasa acerca del abordaje del duelo y el acompañamiento a otras personas, ¿no? Siguiendo con las creencias, otra que podemos explorar y que ha sido para mí como muy nítida en estos días, observando algunas cosas que transcurrían por la televisión, es esta de que muchas veces cuando alguien pierde un ser querido en un accidente o en una situación traumática, no debe conocer los detalles del acontecimiento, ¿no? Es como que es poco conveniente que vea el cuerpo o alguna evidencia clara de su muerte. Y mirando la tele en estos días, frente a tantas cosas que nos pasan y también frente a la pandemia que estamos atravesando, donde las personas que tienen familiares que fallecen de COVID no pueden ver a sus seres queridos, ¿sí? Y lo que representa para cada uno. Y por otro lado, mirando cómo se lleva adelante el caso de Facundo Astudillo, donde se van haciendo distintos operativos y donde su mamá de manera desesperada se encuentra presente, más allá de lo que estén llevando adelante, me ayudaba a contactar con que muchas veces lo importante de que la persona sí pueda contactar con los detalles es que puede reconstruir la historia,
puede de alguna manera contactarse y aceptar la realidad de la pérdida, que es la primera tarea del duelo. Si nosotros, y es algo que seguramente podremos ver a mediano o largo plazo, le quitamos a las personas la posibilidad de contactar con la realidad de la muerte, se hace muy difícil llevar adelante el proceso de duelo. Es como que de repente nos evaporan a alguien, ¿no? Desaparece. Y en ese desaparecer no nos deja trabajar internamente, ¿sí? Y podemos generar cualquier tipo de hipótesis y fantasías que es probable que a veces puedan impedir la resolución del duelo. Entonces, qué importante, más que empezar a juzgar qué sí, qué no, qué información le brindo a la persona y qué no, tratar de ir acompañando los procesos que naturalmente se den y lo que la persona necesite. También nos vamos a encontrar con casos totalmente contrarios, personas que no quieren ver a su ser querido fallecido. A mí en una etapa de mi vida yo vi a mi papá cuando falleció, pero en su momento, muchos años antes, había fallecido mi mamá, y yo decidí no entrar a verla, porque yo quería quedarme con el recuerdo que tenía de mi mamá viva, ¿sí? Entonces estuve en el lugar, pero todo el mundo me insistía, entrá, y yo sabía cuál era mi límite. Así como decíamos que los duelos se viven de manera diferente frente a la muerte de mi padre, mi actitud y mi necesidad fue otra. Y lo bueno fue que las personas que estaban al costado pudieron de alguna manera respetar cuál era mi realidad con la muerte en ese momento. No se manejaron desde lo que ellos creían o no se manejaron desde lo que pensaban ellos que podía ser mejor para mí. Entonces nosotros como acompañantes en estos procesos, cuando a veces también acompañamos a las familias frente a la inminencia de la muerte de un ser querido, o cuando ésta ha ocurrido, es importante que siempre nos posicionemos desde sus necesidades y no desde lo que nosotros creemos que puede ser mejor. En esto que decía Claudia hace un ratito también, muchas veces surge como la duda o la creencia de que cuando la persona muere se pierde para siempre el recuerdo, que no queda nada, la persona se fue. Y es verdad que en un plano ya no está, en el plano físico no la tenemos junto a nosotros, pero creo que todos sabemos, los que hemos atravesado situaciones de duelo, que por más que el dolor sea muy profundo, lo importante es que la persona que falleció puede seguir viva siempre que anide en algún corazón que la ame. Siempre que nosotros tengamos recuerdos sobre ella, siempre que contemos sus anécdotas, siempre que tomemos conciencia de lo que ha representado en nuestra vida o en la vida de otros, ¿sí? Muchas veces a través de su legado, de su paso por la existencia, nos podemos encontrar con que esta creencia de que la persona ya está, ya fue, como si fuera a cerrar un libro que desapareció y ya se terminó, ¿sí? Podemos encontrarnos con que esto está vigente. ¿Y por qué traigo esta creencia? Porque se va a unir a otra fundamental, que es que cuando la persona que está en duelo, quiere poder seguir adelante con su vida, muchas veces le da culpa, porque piensa que si no extraña demasiado, si no llora todo el tiempo por su ser querido fallecido, es como si lo quisiera menos. Y es importante darnos cuenta que las expresiones que tenemos o las manifestaciones del dolor durante el proceso de duelo son diferentes y también van mutando. No nos comportamos de la misma manera frente a la inminencia de la muerte que acaba de concretarse y estamos en estado de shock, que cuando empezamos a incorporar la realidad de la muerte en nuestro proceso de vida. En realidad, creo que, a ver, déjenme que mire, María Susana, en un momento en el chat, preguntó mientras hablaba Claudia, ¿sí? Si es como si se tratara de incorporar la muerte al proyecto de vida. Y a mí me gustaría resaltar que justamente la muerte forma parte de la vida. Es la única certeza que tenemos, que cuando nacemos nos vamos a morir. ¿Sí? Hay dos puntos, que son el nacimiento y la muerte. Lo que pasa en el medio es lo que no conocemos. ¿Sí? Entonces no es que vamos a sumar a la muerte como proyecto, o tal vez sí, porque yo puedo querer proyectar mi propia muerte. Puedo hacerme responsable y protagonista de mi propia muerte. Pero es importante que tengamos en cuenta que mirando para otro lado y tratando de correr a la muerte del escenario,
no vamos a evitar que justamente forme parte de nuestra vida. A ver, voy a ir seleccionando alguna creencia más como para ir redondeando un poco esto. Muchas veces hay otra creencia que dice, el sentimiento por la pérdida de un ser querido es un afecto que no debe ser expresado, ya que esto facilita sobrellevar la situación. Es importante ser fuerte ante la pérdida. Como si en realidad tomáramos y nos hiciéramos cargo, sobre todo, de los valores sociales o culturales, ¿sí? Que muchas veces veneran el valor y la entereza. Entonces yo tengo que ser fuerte por mis hijos, yo tengo que ser fuerte por mi esposa o mi esposo, tengo que ser fuerte por mis amigos o mis hermanos o lo que sea. Y en realidad está bueno explorar cuánto de validez puede tener o no esa fortaleza, no solamente qué esconde detrás, ¿sí? De alguna manera cuántas fragilidades y vulnerabilidades sería bueno acariciar detrás de esa fortaleza que aparece como una muralla por delante. Y también preguntarnos y poder ver en qué medida habilitamos o facilitamos los duelos y las expresiones emocionales de los demás. La segunda tarea del duelo, y que es fundamental después de aceptar la realidad de la muerte, es justamente poder conectar y expresar nuestras emociones. Y cuando nosotros decidimos no llorar adelante del otro para que el otro nos vea fuerte y demás, lo único que le estamos transmitiendo es que no puede llorar, que él también tiene que ser fuerte frente a la pérdida. Y tal vez cuando los chicos nos ven llorar es lo más saludable que puede pasar, porque es normal que estemos tristes porque una persona que queremos se murió. Entonces, está bueno explorar qué habilitamos, qué no habilitamos con nuestras propias actitudes, y de alguna manera en qué medida realmente ayudamos o no a las personas que transitan a nuestro lado, el duelo que estamos atravesando, ¿sí? Para facilitarles también a ellos realizar de la mejor manera y la más sana posible el proceso de muerte, ¿sí? O sea, aceptar este proceso de muerte. Otra creencia, la anteúltima, voy a ir redondeando con dos más como para que podamos abrir a la participación, al diálogo, a las preguntas y demás, tiene que ver con que a veces los grupos de apoyo o de autoayuda son para personas débiles. Y en realidad todo el mundo piensa, no, yo no necesito nada, yo puedo solo, ¿no? O a veces termina pasando algo más triste todavía y que estaba reflejado en el texto del libro que compartimos recién, es que tal vez en un primer momento hay muchas personas que están a nuestro alrededor, pero a medida que empieza a pasar el tiempo, la persona que está transitando el duelo se empieza a quedar solo. Y tal vez, justamente, es como usando una expresión burda, cuando se empieza a enfriar, ¿sí? Su proceso de shock, y cuanto más necesita la presencia de los demás a su lado. Y nada mejor que a veces compartir la realidad de lo que me pasa con personas que están atravesando una situación como la mía, como puede ser este proceso de pérdida. Entonces los grupos de mutua ayuda en el duelo, ¿sí? Muchas veces realmente son un sostén muy importante y además habilitan y le dan espacio a un montón de vivencias que la persona muchas veces que está en duelo desconfía de eso. Por ejemplo, cree poder encontrarse o ver por cualquier lado a su ser querido. Todo el mundo se parece a su ser fallecido, o le pareció verlo, o hasta le pareció sentirlo. Y muchas veces nosotros, de acuerdo al grado de acercamiento que tengamos a una mirada transpersonal, muchas veces descalificamos esas cuestiones o pensamos, uy, se está volviendo loco, ¿no estará delirando? ¿Este proceso de duelo no se estará complicando? Y tal vez no nos damos cuenta que, sobre todo en las etapas de shock, es muy común que se den y se presenten este tipo de vivencias, ¿sí? Y obviamente, cuanto más cercana sea la persona que está en duelo, ¿sí? A la relación que ha tenido con ese fallecido. Entonces, explorar, buscar a veces herramientas de ayuda, de contención, de compañía, que pueden ayudar a facilitar el proceso. Y acá, para terminar, yo voy a abordar algo que tomó un poquito Claudia hace un ratito,
y que también a mí me parece algo muy importante, que es el proceso de duelo en los niños. Esto de querer dejarlos, nosotros como adultos decidir dejarlos ajenos a todo, pensando que lo estamos preservando del dolor, de una situación traumática, y nosotros decidimos por ellos. Y muchas veces en estas decisiones terminamos complicando sus propios procesos. Pero claro, para poder ayudar a un niño en un proceso de duelo, tal vez importa, de alguna manera, cómo empezamos a ayudarlo a afrontar sus pequeñas pérdidas, ¿no? Si nosotros le hemos puesto una situación de catástrofe a cada situación en la que el niño ha tenido una pérdida, ¿sí? De un juguete, de algún suceso que no ha podido cumplir, si no va contactando con la frustración, si no, de alguna manera no contacta, no sé, con la realidad de la muerte de una mascota, ¿cómo el día de mañana podemos ayudarlo a afrontar la situación de un ser querido mucho más cercano? Y está bueno también consultar a los chicos, depende de la edad. Muchas veces son ellos los que deciden si quieren ir o no a un velatorio, si quieren estar presentes o no. Es importante que siempre busquemos que estén acompañados con un adulto que sea significativo para ellos y que pueda darles todas las respuestas que ellos necesiten sin mentir. Obvio, no necesito dar detalles que no hacen falta o que pueden dañarlo, ¿sí? Pero puedo de alguna manera ir respondiendo a lo que el chico pregunta. Lo que pregunte va a estar acompañado o va a ser la expresión de sus propias necesidades. Si no pregunta, no necesito adelantar cosas. No necesito ir desvelando yo o adelantándome a su propio proceso. Pero sí está bueno que los incorporemos, los tengamos en cuenta y podamos facilitarles su propio proceso. A mí hay algo que me maravilla, se los comparto como anécdota. Yo en este momento estoy acompañando a varias personas en situaciones de duelo y tengo una señora a la que le ha fallecido su mamá, que tiene un nene de 8 años, que en realidad es el que más sabiamente la acompaña en los procesos de duelo. Cuando la descubre llorando, de repente va, la abraza y le dice, yo también extraño a la abuela, ¿sí? Y la llena de besos, ¿no? O de repente la encuentra perdida en medio de su trabajo con los ojos tristes, va, se le sienta al lado, se apoya así y le dice, yo estoy acá para vos, mamá. Cosas así, que son gestos de amor, de presencia, donde vemos que los chicos pueden incorporar realmente la naturalidad de la muerte. Todo va a depender de lo que nosotros habilitemos en el acompañamiento que les hagamos. Y también está la fantasía a veces de creer que hay tiempos para el duelo, ¿no? Esto de apurar las cosas. Es como que, bueno, en un año tendría que cerrarse un proceso de duelo. Y todo va a depender de tantos factores. Si nosotros pudiéramos tener una maquinita para programar cuánto nos dure el proceso de duelo, sería genial. Pero la verdad es que no la tenemos. Y que va a depender de muchísimos factores interiores y exteriores. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde salió el tabú o la creencia que se habla de un año? Esto tiene un sentido, que tiene que ver con que todas las fechas importantes, cumpleaños, aniversarios, fiestas y demás, transcurren a lo largo de un año, las primeras veces. Entonces, es raro pensar que cuando hay algún fallecido cercano, la persona pueda realizar un proceso express de duelo sin contactar con todas estas situaciones, ¿sí?, que lo ponen nuevamente de cara frente a la realidad de la muerte. Y lo último que quiero agregar es que tenemos que tomar, yo daría una sola regla general, ¿no? Que es que cada duelo es único. No solo, como decíamos hace un rato, porque cada persona tiene su propia historia en relación con la muerte y a nivel familiar, como señaló Claudia, sino porque cada duelo nos agarra en una etapa o en un momento diferente de nuestra vida. Lo que importa es estar atento a qué necesidades tenemos, si somos los dolientes, o tienen las personas que están duelando, y saber acompañar humildemente y amorosamente en ese proceso. Gracias. Gracias a vos, Moni. Súper
amplia todo tu abordaje del tema del duelo. Me hace acordar a la mamá de unos compañeros de mis hijos, que cuando se separó, cuando se divorció, tenía muchas ganas de llorar, pero no quería estar llorando todo el tiempo adelante de los hijos, ¿no? Una separación también es un duelo de un proyecto de vida que hay que dejar de lado. Entonces fue a terapia a plantearle a su terapeuta, ¿cómo hago para no llorar adelante de mis hijos, para que no me vean mal? Y el terapeuta le dijo, ¿y usted qué quiere, señora? ¿Que piensen que usted es un monstruo? Como diciéndole, habilite el llanto y habilite la emoción. Usted no sería humana si estuviera impertérrita ante lo que está atravesando. Perdón, Fabio. No, una cosita muy cortita, que gracias también a todo lo que comentaste, Moni, pero sobre todo a la última imagen del niño sentándose frente a su madre, me hizo acordar a para mí, de manera subjetiva, verdadero mito, que es que cuando nacemos, antes de nacer, en el momento justo, un ángel nos besa en la boca. Y es para sellar un silencio de que no contemos lo que pasa en el otro lado. El mero mito, el mito cultural, es el que nos pone el bozal para no hablar de la muerte. Solo eso, pasemos a la gente, Clau. Sí, ¿no? La marquita esta de acá, el beso del ángel. Acá Isabel compartió que es tan personal el proceso de duelo como las situaciones que se producen en torno a él. Y se engancha con esto que preguntas María Susana, que pregunta si en estos momentos de pandemia, donde el sepelio no es posible, el no ver a las personas, si eso hace más difícil hacer el duelo. En nuestro país tenemos la experiencia de lo que sucedió con todas las personas que han desaparecido durante el gobierno militar, y sabemos que para todas esas familias el no saber, conocer los detalles, el no poder realizar un sepelio adecuado, porque o bien la gente estaba en fosas comunes o los cuerpos no eran recuperables, ha dificultado el proceso de duelo. ¿Eso quiere decir que el proceso de duelo sea imposible? No, no quiere decirlo. Quiere decir simplemente que depende de las herramientas de la persona, depende de su vínculo con la muerte, el hecho de poder realizar o no ese duelo de una manera que tenga una resolución que le permita continuar viviendo. Justamente hace poquito Fabio nos recomendó un documental que se llama El silencio de otros, que aborda el pedido de justicia de las víctimas del franquismo en España, y hay un caso que muestra mucho esto, el de una mujer que sabe que su padre ha sido fusilado, y ella quiere saber si cayó boca abajo o boca arriba. Uno podría preguntarse de afuera, ¿qué le importa? O sea, ¿qué cambia? Su padre fue fusilado y listo. Sin embargo, para ella era vital saber eso, era saber cómo había muerto su padre. Y lo consigue, a los 88 años, consigue que a través de la justicia argentina, que hace una solicitud de exhumación de unas fosas comunes en un pueblito de España, en el cementerio de un pueblito de España, logran identificar a su padre. Ella ve que la calavera está mirando hacia el cielo, y ella finalmente le puede dar un sepelio adecuado. También muestran el caso de otra mujer que quería simplemente poder encontrar el cuerpo de su madre para ser
luego ella enterrada junto a la mamá, y murió antes, no lo consiguió. Probablemente haya circunstancias que facilitan un proceso de duelo y circunstancias que lo entorpecen, pero como es tan personal, no quiere decir que el duelo no pueda realizarse igualmente. Al respecto del sepelio, siempre existe la posibilidad de hacer algún ritual que nos deje en paz con aquella muerte a la cual no pudimos acompañar en forma presencial, ¿no? Porque la persona o murió de COVID o no se sabe o se sospecha, entonces tuvo que ser cremada en soledad, etc. Siempre podemos armar nuestros propios rituales para despedir a los seres que amamos, sostenerlos y alimentarnos de ellos en vez de alimentar los mitos. No sé si alguien tiene ganas de compartir algo acerca de todo este tema. Nos gustaría darles la palabra. Lo que les pido es que levanten la mano, nos hagan alguna señal y les habilitamos el micrófono. Seguramente todos tenemos nuestros propios mitos, nuestras propias historias, algo que recordemos y que queramos compartir. Lidia. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí la muerte, cuando era chica, falleció mi abuelo, falleció un tío, mi tío era joven, mi abuelo era viejo, aunque tenía 65 años, y mi familia es andaluza, y todos muy exagerados, ¿no? Entonces, yo era chica y a mí me daba, que mi abuela tuvo, no sé, hijos que se llevaban 25 años, o sea, es una familia muy extensa, y a mí lo que me avergonzaba era la forma en que demostraban el dolor, ¿no? Llorando, exacto, para mí todo era exagerado. Y recuerdo, después ya fallece el hijo de un primo, ya yo era grande, mi mamá también, y la llevé al velatorio y le dije que si no se comportaba como debía, o sea, sin hacer ningún tipo de espamento, le decía yo, la iba a llevar a mi casa, porque tenía una tía que se desmayaba siempre, otra que gritaba, era una familia muy exagerada, ¿no? Entonces, pero era eso, y después yo lo fui entendiendo, ¿no? Que, bueno, esa es mi familia, les gusta exagerar todo, y nada, es lo que hubo. Del otro lado, después, y me gustaba de chica, yo soy muy grande, tengo 77 años, me gustaba de chica, uno iba, se velaba en la casa de las personas, no había velatorio, entonces íbamos a los velatorios, y como yo era una de las más chicas de la familia, tenía todos primos grandes, y era muy divertido, para mí era divertidísimo, porque se contaban cuentos, chistes, entonces ir a un velorio era una cosa realmente divertida. No los de mi familia andaluza, sino otros, ¿no? Entonces, para mí, me quedaba como entre la diversión y la vergüenza quedó, ¿no? Entre esto, en mi, digamos, en mi niñez y en mi adolescencia. Y no tengo y veía los muertos en la cama, o sea, era una cosa natural. La muerte para mí fue algo totalmente natural, sacando estos espacios de vergüenza que me causaba el comportamiento de mi familia. Entonces para mí es muy, pero
total natural. Cuando Moni contaba del nenito este que le decía a su mamá, yo estoy con vos, yo me acordaba de cuando murió mi abuela y mis hijas eran chiquitas, tendrían 4 o 5 años, y yo les pregunté, las llevé y les pregunté, ¿quieren entrar? Si quieren entrar a verla a la abuelita, pueden entrar. Ellas me dijeron, no, hasta acá está bien. O sea, permitirle al niño, hacerle saber que murió y permitirle al niño que decida qué quiere hacer, si quiere ver o no quiere ver a la persona que murió. Eso. Gracias, Lidia. Yani. Yo escuchando todo, primero gracias a los tres porque me pareció súper interesante, muy, muy acorde a la línea del Faro, muy humana, muy concreto, muy como que no hay un modo para hacer las cosas, ¿no? Es como vamos viviendo esas cosas, sobre todo el tema de la muerte, ¿no? Y qué sanador es esto de que a veces como no quedarnos en que tiene que ser 1 año, tiene que ser 3 años, si no pasa esto es que no tal cosa, si no pasa ello, aquello es que no, sino que es necesario, que es el proceso en esto de la muerte, el acompañamiento, transitar eso, ¿no? Y me vino esto, que bueno, yo tenía una relación única con mi abuela, yo tenía 36 años y ella 93 cuando murió, así que la disfruté muchísimo. Y las dos teníamos una relación muy linda. Y cuando murió, se fue dando naturalmente que todos pasábamos, los que queríamos, bueno, estaba el cajón en el velorio, y todos pasábamos y decíamos algo de la historia de ella. Y fue increíble, porque yo, se los cuento y se me pone la piel de gallina, porque yo ese día pensé, y está bien, porque fue tan natural y no fue nada planeado, y realmente fue desde la libertad total, alguien podía pasar y largarse a llorar, y todos acompañábamos eso, así como alguien pasaba y era algo divertido, pero me viene esta idea que qué poderoso es acompañar el proceso del otro, en lo que sea que el otro esté pasando, ¿no? Porque eso, si a veces nos ponemos en debe ser tal cosa, perdemos a la persona, la perdemos de vista. Es lo que a mí me parece y lo que siento que dicen ustedes, ¿no? Así que, bueno, gracias a los tres, divino, todo divino. Gracias, Yani. Muchas gracias. ¿Alguien más? Laura está compartiendo en el chat, así que las invito a que lo lean, lo que ella nos está ofreciendo. Acerca de esto que se mencionó, de incorporar a la muerte como parte del proyecto de vida, la hija de una familia amiga, a los 14 años descubrieron que tenía un tumor cerebral y murió a los 15. Uno podría preguntarse qué pasó con su proyecto de vida, qué pasó, porque en apariencia quedó trunco. Y ella no vivió un proceso sencillo, obviamente, por la edad que tenía, porque además los tratamientos implicaban la toma de cortisona, así que de ser una chica flaquita, pelirroja, preciosa, se convirtió en una persona deformada, hinchada por la cortisona. Realmente no era agradable verla, se hacía difícil porque uno tenía la imagen de la que había sido. Y ella fue capaz de proyectar su velatorio. Ella dijo que quería estar en la cama en la que había sido concebida, así que fue velada en la cama de sus padres, y ella dijo que en su velatorio hubiera música, hubiera vino y hubiera muchos invitados. Así que su velatorio fue eso, fue una celebración de su vida,
estaban todos los chicos de 20 años, sus compañeras de colegio, bueno, los adultos amigos de sus padres también, en una celebración donde, como ella pidió, hubo cerveza, hubo vino, hubo charla, hubo risa, y creo que ese fue su último proyecto. Y un proyecto tan válido como cualquier otro, y que además dejó un recuerdo imborrable en todos, y además hizo que su familia se sintiera acompañada de una manera impresionante, impresionante. Así que ese fue el recuerdo que quedó de ella, de su capacidad, ¿no?, para ver que su muerte iba a ser el último acto de su vida, y ni siquiera el último, ¿no?, porque se proyectó hacia adelante de una manera hermosa. Así que sí, la muerte, por lo menos en el Faro, estamos convencidos que puede formar parte del proyecto de vida, un proyecto que uno quizá no quiera abordar, pero que tarde o temprano, y cuanto más temprano mejor, porque como dice Vivi, hoy es el momento para empezar a prepararnos para nuestra muerte. Es un proyecto en el cual podemos incluir nuestro legado, podemos incluir nuestras directivas anticipadas, podemos incluir la resolución de asuntos pendientes. Bueno, todo eso podemos incluirlo en nuestra vida, sin significar por eso que estemos ni llamando a la parca, ni diciéndole Brad Pitt, vení por favor. Es simplemente saber que la muerte es parte de nuestra vida, y que puede ser nuestro proyecto vital también. Claudia, y frente a esto, a mí me gustaría agregar a esto que vos estabas diciendo, como si también fuera otro mito que pudiéramos derribar en este momento, es que en este momento de pandemia y de COVID y demás, muchas veces se asocia solamente las directivas anticipadas con poder decidir qué tratamientos o abordajes médicos o terapéuticos quiero o no quiero para mi vida. Y es importante que tengamos en cuenta que las directivas anticipadas son mucho más que eso, ¿no? Yo te escuchaba a vos relatar la anécdota que nos compartías recién, de cómo esta persona quiso que se fuera abordada su propia muerte, y pensaba en el documento de directivas anticipadas que tiene el Faro, que cualquiera lo puede encontrar en la página web del Faro, donde se excede todo eso, donde si bien quiero de alguna manera decidir acerca de cómo quiero que sea mi tratamiento, mi muerte, que sí y que no, también puedo decidir estas cosas vinculadas con el confort, vinculadas con qué quiero que pase después de mi muerte, ¿sí? Y que esas cuestiones, como estaba diciendo justamente Claudia recién, y lo dice Vivi, cuanto antes mejor, ¿no? Mejor antes que tarde, porque siempre pensamos y tenemos la falacia de que tenemos tiempo, ¿no? Eso parece también otro mito, solo se mueren las personas que ya han transitado una vida muy larga, y de repente nos damos cuenta que la muerte aparece, interrumpe, ¿sí?, y deja de alguna manera una vida que estaba programada para ese tiempo, pero que todo lo que vamos dejando para después, llega un momento que no tenemos ningún después. Entonces estaría bueno ser conscientes de esos y poder mirar también nuestras propias directivas anticipadas como una posibilidad que nos regala la vida para tomar decisiones y ser protagonistas frente a la realidad de nuestra propia muerte. Yo quisiera agregar en ese link que les dejé por ahí arriba, que vean estos que son de derechos, a ver cómo se llamaba, derechos y decisiones en el final de la vida, que habló una antropóloga, una abogada, una paliativista, una filósofa, y cómo está de adelantada en nuestro país la ley, y habla, o sea, yo se los recomiendo, copien el link,
porque es muy interesante. Está en el CONICET, queda grabado ese webinario, sumamente interesante, y realmente es ponderable lo que están haciendo estas personas, ¿no? Que se unieron para preparar, o sea, que la muerte no sea tan sola, y se encontraron en el medio, empezaron en enero, y se encontraron en el medio de la pandemia, donde la muerte empezó a ser muy sola, y están tratando de revertir eso. O sea que te los recomiendo. Lidia, si querés, volvé a pasar el link, aunque quedó al comienzo, te lo agradecería. Ya lo acabo de pegar, Claudia. Bueno, dale. Si me permiten, me gustaría cerrar con una imagen del libro Martes con mi viejo profesor, en el que Moby dice que la muerte es como un pajarito que tenemos acá sobre el hombro, y que todos los días podemos preguntar: pajarito, ¿estás ahí? Nada más. Muchas, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias por apoyar y difundir la labor del Faro. Y los invitamos a seguir en contacto. Fabio, mil gracias. Moni, mil gracias. Lidia, tu presencia siempre. Yani, bueno, a todos. Roxana, a todos los que nos han acompañado. Debbie, nuestra secretaria. Bueno, chicas, Claudia, Debbie, Fabio, realmente los felicito, me encantó. Siempre es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por lo que compartieron. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias.